La cultura dominicana. ¿Existe de verdad una cultura dominicana? ¿Hay un ser dominicano que pueda ser definido con unas características particulares? La mayoría de nuestros estudiosos dicen que sí. Fernando Ferrán, que es filósofo y tiene un doctorado en antropología también, aparte de ser el director del Centro de Investigación de Estudios Económicos y Sociales Padre José Luis Alemán de la Universidad Católica Madre y Maestra, ha escrito un libro que se llama Los Herederos, el ADN cultural del dominicano. Y queremos conversar con Fernando Ferrán, nuestro amigo, a propósito del tema cultural. ¿Estamos los dominicanos claramente identificados con esa definición que los antropólogos han dado de nosotros, Fernando? De cómo somos los dominicanos. Es el merengue que nos representa, el baile, esa insularidad que brota por donde quiera. Explícamelo, Fernando. Fíjate, los antropólogos lo que tratan es de constatar qué es lo que acontece, qué es lo que sucede a través del tiempo. Sí. ¿Okay? Entonces, hay una cosa muy curiosa. Cuando tú nombras, tú dices dominicano o haitiano o jamaiquino o cubano o coreano o vietnamita o ruso. Sí. Eso puede ser por muchas razones. Sí. Pero hay una formalidad que va con las fronteras. Yo te conquisto, tú me conquistas y entonces tienes mi pasaporte y yo tengo el tuyo. Yo no, a nivel de sustrato, ese no es el importante. Para mí, por lo menos para mí, no digo que todo, y creo que es la tendencia hoy día en términos de disciplinas sociales, más que antropológicas, es tratar de ver qué continúa y qué rupturas hay. Yo tomo una foto de Fausto. Fausto recién nacido, toda la familia, y él llorando porque lo trajeron a este mundo. Bueno, y yo tomo la foto de Fausto hoy. Evidentemente no se parece en nada, los cambios son abismales, pero es el mismo sujeto humano. Esa es mi pregunta. Mi pregunta es, ¿están hablando de lo... Se habla, se dice, se comenta, se critica, ¿no? Se aplaude los dominicanos? Entonces yo quiero decir, bueno, ¿cuándo comenzó la primera foto en cuestión? Sí. Y cuando evidentemente comenzó en términos, bueno, comenzó antes de los españoles, pero propiamente empieza como antes y después. Yo tomo arbitrariamente, sin olvidar la colonia, en 1844. Ya. Porque ya no eres criollo, español criollo, tú eres dominicano. Tú eres dominicano. A partir de nuestra proclamación de independencia, en 1844, nace el ser dominicano. Entonces yo, en función de eso, trato de identificar, me voy a valer de un símil, de una metáfora con la biología. En el caso de la foto tuya, por ejemplo, el caso tuyo o mío, o de cualquier sujeto humano, el ADN, tú dices, no, pero mira, es el mismo ADN, a pesar de que ahora tiene más libre, más... Ahora es calvo, antes tenía cabello. Pero hay como una columna vertebral, que es, ¿verdad? Entonces, esa columna vertebral tiene una serie o sea, no me voy a meter en biología, pero una serie de rastros en función de los cuales que las cosas, que tu hijo es rubio y el otro es trigueño. ¿Por qué? Porque tu abuelo, pero tu bisabuelo. ¿cuáles son los factores que nos definen a nosotros? Entonces, en función de esos, ¿tú quieres el presente o quieres el pasado? No, en el pasado, en el momento de nuestro nacimiento, ¿qué factores nos definen? Hay 6 grandes variables, 6 grandes elementos culturales. Sí. Para mí el primero eran los ateros. El primero por enumerar, no quiero decir más. Estamos hablando de modelos de producción. De modelos de producción. ¿Por qué? Porque para mí, evidentemente, está la cultura más de carácter intelectual, etcétera. Pero la cultura, en términos antropológicos, comienza con el hecho
existencial de que hay que proveer alimentos. Alimentos. Entonces, el acto... Porque como decían los latinos, primum bien. vivere de filosofare. Por supuesto. Okay. El Entonces, acto es está, lo que nos, uno de los primeros factores que nos define. Había regiones, la isla estaba muy, la isla y la república cuando nace, muy despoblada, pero están los Atos. 126.000 personas cuando se proclama la independencia. En el 44. En 1844. Okay. Están los ateros, es Sí. un sector significativo. Hay otros que son los madereros. Hay otros que son los tabaqueros, hay otros que son los campesinos. Yo hago una distinción porque para mí, en términos antropológicos y la literatura, Eric Wolf, etc., toda la literatura antropológica distingue el que produce para alimentar a la familia, para reproducirse, y el que produce para el mercado. ¿Y qué pasa con la industria azucarera? Espérate, voy a ella. Ajá. En 1844, pero ya dije ateros, madereros, campesinos, fincas tabacaleras, azucareros, y voy a hacer una distinción, finca e industria azucarera. En el siglo XIX, si la finca se dividen en dos. Finca e industria azucarera. Sí, porque lo que conocemos hoy día, lo que decimos como la industria azucarera, no era ese tipo de industria. Eso o sea, el capitalismo azucarero empieza básicamente en tiempos de Lili, después de la restauración. Pero la industria azucarera se desarrolla en el país sobre la base de una tala consistente y abrumadora de bosques, especialmente en el este del país. En el este del país. Ahí es que realmente se produce sí. la industria azucarera, que además demanda mano de obra extranjera. Sí. Con capacidad que vienen de Cuba, que vienen de las islas, venían de Puerto Vírgenes, Rico. Islas Vírgenes, Puerto Rico, Jamaica, ¿cómo se llama? Las Antillas Menores y finalmente Haití. Y eso conforma una cultura, eso va realmente redefiniendo. Yeah. Pero acuérdate que todavía hasta el siglo, eso es como el status quo, vamos a decirlo así, en el XIX. Me olvidé evidentemente de la burocracia, tanto gubernamental como militar. Okay. El caciquismo tradicional de una sociedad agrícola fundamentalmente. No, estoy hablando de las autoridades del siglo XIX, hubo autoridades españolas evidentemente, hubo autoridades haitianas y hubo autoridades ya las repúblicas dominicanas. Okay. Ahí hay como un complejo, es una forma de ganarse la vida, de vivir, de situarse, es una perspectiva distinta a la de un campesino, etc. Entonces, fíjate, voy a seguirte como el andamiaje, por decirlo así. Yo quiero que pasemos rápido de la parte histórica y que vayamos a lo actual, porque me interesa. Entonces, ¿qué sucede? Hay una continuidad, hay en la historia dominicana, hay una gran ruptura, una gran transformación. Voy a decirte cuál es. La industria azucarera. ¿Qué había antes? ¿Qué había después? De esa, una especie de Rubicón, vamos a decirlo así. Rubicón. O de línea Pizarro, o como tú la quieres decir. ¿Qué había? Antes lo que había en los sistemas de producción, básicamente, fundamentalmente, de espaldas al gobierno. Cuando informalidad. No, para no contaminar el vocabulario con la informalidad de hoy día. Estoy hablando sencillamente, yo estaba en una loma con mi familia y hacía un campito, o sea, desmontaba, deshiervaba para alimentar, hacía un conuco para alimentar. Sí. Pero lo hacía. Las tierras eran incluso comuneras. Hay una novela de Pedro Mil que se llama Cuando amaban las tierras comuneras, que es un sistema que finaliza en los años 20 con la intervención militar de Estados Unidos. En el libro, pero ya con mucho mayor detenimiento, yo digo, bueno, por ejemplo, de ese caso del campesino, ¿qué queda? ¿Qué tipo de comportamientos, de valores se van desarrollando?
Voy a los madereros, tienes básicamente dos. El comerciante, y hay muchos comerciantes todavía hoy día, el comerciante y el que corta la madera. Estoy en un pueblo, viene y me dice, Ferran, tú, bueno, ya yo no estoy joven, pero vete una semana y vamos a talar los árboles. Antes de que vinieran, evidentemente, las grandes, los hatos y evidentemente pues la finca azucarera. Vamos a hacer nuestra primera pausa, Fernando, en este diálogo sobre la cultura en la República Dominicana y esos factores históricos que nos definen. En un momento retornamos. Fernando, para ir saliendo un poco de esa versión histórica, me gustaría saber, hay una especie de contrapunteo entre el tabaquero y el azucarero, pero la industria azucarera se encarga definitivamente de aplastar el tabaco, que se queda en el Cibao. Estuvo siempre, nunca hubo tabaco en el este. Fíjate, lo interesante es que el nacimiento, vamos a decirlo, de eso que pueda ser posteriormente llamado cultura dominicana, es medio feudal en el sentido de yo en mi tierra y tú en la, ¿cómo es? Yo en mi tierra y tú en la tuya, o como sea. Fíjate, los tabaqueros estaban básicamente para el Cibao, a grosso modo, ¿verdad? Sí. No quiere decir que no hubiera ateros, pero sí, a grosso modo. Los azucareros al sur y al este. Los ateros también al este. Los madereros al sur, a lo que nosotros llamamos suroeste. Los centros de poder estaban básicamente Santo Domingo y algo, bueno, Santiago, etc. Poder político, o sea, y económico. Estaban como aislados. San Pedro de Macorís, gracias, como capital del este. Gracias a las comunicaciones con la primera invasión norteamericana y después Trujillo, que no podía permitir caciques ni en la línea noroeste, y unifica. No, Trujillo es el que destruye definitivamente el modelo. Los acaba, sí. O sea, e integra. Con esa integración iniciada en el 16 por los norteamericanos, a grosso modo, viene el movimiento interno de que yo vengo de una, vamos a decir, una familia eminentemente campesina y tú de una eminentemente atera y tú una azucarera y tú burocrática y empieza a mezclarse. Y es ese contrapunteo, y enseguida vengo el azúcar y el tabaco. Ese contrapunteo, el que permite la mezcla, las mutaciones del comportamiento, de las actitudes, de los valores de la población. Ya yo no soy, por ejemplo, un campesino retrotraído en la sierra, abandonado a mi suerte, porque por ahí no pasa nada ni nadie a defender, y entonces yo me empiezo a integrar porque voy a trabajar, o mi mujer trabaja en un pueblo, o mis hijos van a y poco a poco vamos tomando valores y comportamientos de otros. La sociedad dominicana de hoy no es o sea, ni siquiera un barrio se parece a un batey azucarero hoy día. No se parece. No, o sea, es muy distinto. Un batey azucarero hoy, bueno, no, tú y yo lo hemos visitado y lo hemos conocido. No, yo he vivido. Yo he ido contigo a ver bateyes azucareros. Y yo viví. En franco deterioro, en desaparición. Bueno, porque es que han cambiado pero fíjate, la gran transformación, o no sé si se prefiere que venga a la gran ruptura, la raya. La ruptura, por supuesto. Aquella sociedad en la cual cada cual vivía de su esfuerzo. Sí. Acuérdate que aquí los taínos se iban porque venían los caribes. Sí. Que eran más violentos. Llegaron los españoles y arrasaron por epidemia o por violencia. Con los caribes y con los taínos, con todos. Con todo. Por lo menos aquí en las Antillas fue así. Sí. Los españoles, como no había oro, se van para Cuba. De Cuba siguieron después para allá. Pero de nuevo se van. Después viene el problema con los franceses. Y los holandeses. Después las invasiones haitianas. De aquí salía corriendo todo el que podía. Sí. Y hoy día la gente quiere... Hasta la iglesia abandonó todo. Hasta la iglesia. Entonces, abandonó todo. ¿Qué sucede en ese contexto?
que los que sí se quedaron porque no pudieron o porque tuvieron el Eran valor, muy pocos. eran muy pocos, Muy pocos. eran muy pocos. Entonces, esos pocos que quedaron fueron conformando algo. Entonces, y yo no lo hago exactamente así en el libro, para fines didácticos que más o menos se pueda rápidamente entender. De una población a la cual cada cual vivía recluido en lo suyo, en sus actividades, en sus creaciones artísticas, empieza básicamente una gran ruptura. ¿Cuál es? Cuando viene el gran capital azucarero. Yeah. No ya un trapiche, una finca. No. Entonces, a partir de ahí hace falta. Ya Si estamos yo voy a hablando- poner... Estamos hablando de 1870 70, aproximadamente. 80, evidentemente Ya, va cogiendo. evidentemente. Entonces, y básicamente hasta la década, hasta 1975 por ahí, que el azúcar es rey, era la columna vertebral de la economía. Ahora, ¿por qué la sociedad dominicana como tal, que vivió del azúcar durante todo el siglo XX, sí, prácticamente todo el siglo XX, ¿por qué no es azucarera? Como la cubana, por ejemplo. Como la cubana, por ejemplo. Aún con la revolución, el azúcar seguía siendo el elemento. No, sigue siendo todavía. el elemento fundamental. ¿Por de qué su no? economía. Porque aquí hay un contrapunteo muy enraizado en la población que no acabó. Fíjate, vamos a ponerlo así. Lo propio de la industria azucarera son dos cosas. Son muchas, ¿verdad? Pero para ser rápido. Primero, una profunda división, escisión, exclusión de los hombres del azúcar. No es lo mismo ni se escribe igual el propietario del ingenio y de la tierra del ingenio, o eventualmente los profesionales que permiten que haya siembra, corte. Y otra cosa es el que está allá abajo. Acuérdate que yo estoy buscando el ADN cultural del dominicano. Pero eso tú lo pones en el ámbito de la literatura, de la poesía, en el cuento, en el relato, y tú te lo vas a encontrar en Over, te lo vas a encontrar en Hay un país en el mundo, te lo vas a encontrar en Manuel del Cabral. Sí, son todos gente del pueblo. Todos. Todos son del pueblo. Sí. Ah, sí. Qué bien. Muy interesante. Yo creo que en esto hay otro aspecto que sale que no tiene explicación. Es decir, el migrante haitiano viene a trabajar en la industria azucarera, fundamentalmente. Y viene a trabajar traído por el Estado Dominicano. Por Trujillo primero y por Balaguer después. No, pero entonces, ya antes lo traían, los primeros fueron los US Marines. Sí, ojo. Bien, los primeros trajeron población haitiana. Pero ellos trajeron población haitiana, pero trajeron población del Caribe, anglófano también, sí, por supuesto, sí, jamaiquinos, de San Quis, de Cristóbal y San Cristóbal y Nieves. Es decir, vinieron aquí, se establecieron, son los llamados cocolos. Y hubo lugares en donde establecieron parte de su cultura, su religiosidad, todo se quedó aquí. El hecho de que San Pedro de Macorís sea la cuna de la poesía de República Dominicana, de alguna manera está sustentado en el azúcar y la industria azucarera. Sí. ¿Y? Entonces, a donde voy es, ¿por qué nosotros nos definimos como antihaitianos? Para ser dominicano. Bueno, tú me diste un salto. Te di un salto porque te dije que no podemos quedarnos en el pasado. No, de acuerdo, que conste que eso está respondido en las notas del libro. Pero ahí tú tienes una respuesta en relación con las reflexiones de Peñavalle. Peñavalle, porque es el primero que observa y hay una gran discusión entre Jorge Mañá, que fue un gran martiano en Cuba, y también canciller, y Peñavalle. Ahí es para el siglo XX, ese es el punto, para mí uno de los puntos de referencia. Ahora, ¿por qué eso? Básicamente por lo siguiente. Ese haitiano que venía,
como vinieron los cocolos, que les costó un poco más, además eran más letrados, porque no era para cortar Sí, sí, caña, el cocolo etcétera. tenía más tradición, era liberto. Era Y otra cosa. sí, muy bien. Pero ese señor venía para hacer lo que tú y yo no íbamos a hacer. ¿Por qué el dominicano, parte de esto, por qué el dominicano no corta caña? Básicamente, por una razón muy sencilla. Esa tierra era mía, o era de mi papá, o era de mi abuelito. Y ahora tú me has sacado de ella, me has puesto un alambre y me has dicho que es tuya. Porque la gran transformación viene esa unión, sector, poder político, burocracia política y capital. Lo que no se había dado ni con los madereros, ni con los tabaqueros, ni con los campesinos, ni con los ateros, se da formalmente por el momento de que viene la gran inversión y la necesidad de preservar la inversión en tierra, en mano de obra, en maquinaria, la primera gran industria, probablemente hasta hace muy poco la única industria en el país, que era Pero fíjate, los haitianos gobernaron 22 años. En la restauración de la República apoyaron a la República Dominicana a lograr su independencia. Sí. Posteriormente ya no hubo más intención de los haitianos de ocupar el territorio. ¿Y por qué se mantiene esto tan largo en la historia, ese anti-haitianismo del dominicano como definición de mi ser? Yo soy dominicano porque aborrezco al haitiano. ¿A qué se debe eso? No, eso se debe a dos razones. Desde el punto de vista antropológico, el ser humano, si algo tiene el simio superior, que somos nosotros, es que tratamos de diferenciarnos y hay jerarquías en todas las sociedades nuestras, ¿okay? De los primates superiores, los hombres incluidos, la raza humana incluida. Entonces, en esa jerarquía hay vamos a decir, el jefe de la tribu y la tropa. Esa sociedad dominicana se trata de identificar con lo que considera más alejado de lo meramente natural. Y en el contexto dominicano, del batey dominicano, ese es el haitiano. Porque es el que hace el trabajo más duro, tiene las condiciones de vida más difíciles, etc. Además, acuérdate que hasta hace muy poco las fechas pueden variar. Vamos a decir 1986, cuando Baby Doc se va, no había familia haitiana, había excepciones, ¿verdad? Pero como generalización, no hay la familia, el que emigra y el que viene al corte o se queda al corte de la caña, ¿sí? de la caña, es el hombre, no la mujer. No la mujer. La mujer viene cuando el hombre se da cuenta de que no lo devuelven. Primero, de que ya no está Trujillo matando el corte. Sí. Pero segundo, en el tiempo de Trujillo y del CEA posteriormente, había los contratos, venían, vamos a decir, número redondo, 20,000 braceros y regresaban a los 6 meses. Sí. Después de que se va Baby Doc, ya entonces no hay convenio y entonces vienen los buscones, cuya historia no te voy a narrar para no desviarme mucho. De dónde surge la idea de los buscones y la materialización. Los buscones van y buscan. ¿Qué sucede? Que después de 2 o 3 años, la gente, todos se dan cuenta, primero ¿y para qué yo voy a seguir pagándole un buscón si ya ellos vienen? Porque saben que se pueden quedar. Y se pueden quedar. Pero entonces, vienen y se quedan. Los barracones, que eran para 3, individuos, 4 hombres, vamos a decir, de repente viene una mujer porque la naturaleza es la naturaleza y nadie la expulsa. Tiene un niño. Entonces, el barracón termina siendo, era nefasto, pero termina en unas condiciones de hacinamiento. Como dijo alguien una vez, las puertas del infierno.
a las puertas del infierno. Así es. Entonces, obviamente, esta situación en términos de nuestra cultura todavía se mantiene y está muy viva. Sí, pero mira, eso es cierto, pero ya no es por el azúcar. Ya no es por el azúcar. No, porque ya hay población. Lo característico, lo que ha llegado a mutar en lo que llamamos el ADN cultural, en ese código cultural dominicano, para mí son 2 o 3, porque no se puede decir todo, pero la existencia. Yo voy a hacer un contraste frente al sentimiento trágico de la vida. Ujú. Unamuno, porque Sí. somos hispanos, ¿qué? Aquí lo que hay es una especie de atavismo. Hay como cuando uno siente la existencia, no es fácil ganarse la vida. La vida no es fácil aquí. Hay que buscársela. Sí. Hay que salir todas las mañanas, etcétera, etcétera, etcétera. El sentimiento es muy dramático. ¿Ok? Cuando tú lo ves en términos, por ejemplo, de la historia, se quiere una cosa y se consigue otra. Eso es lo que llamo el aspecto paradojal. Estamos a base de puras paradojas. No hay grandes rupturas, pero tú procuras una cosa y no la consigues. La última, sí, grande, a nivel de pueblo, yo no estoy hablando de las clases, estoy hablando antropológicamente a nivel de pueblo dominicano. La última fue el 65, para no irme muy lejos. Yo pongo 2 o 3 ejemplos. Pero antes. 65 no es solo, 65 es 16 también, y Yo es 1905 te lo he también. dicho, porque es como una herencia que se va pasando, pero tú querías llegar al presente. Es que tiene que ver con la pobreza, es que tiene que ver con... Pero no solamente la pobreza, porque la pobreza dominicana o sea, pobreza, la falta de dinero, los recursos materiales, sí, de acuerdo. Pero lo que es originario dominicano, como que tú vas a otro y no es así, es el abandono en que quedó. Y tú sabes perfectamente, lo digo así, tú sabes perfectamente que la conciencia cubana no quedó como... No, claro que no, por supuesto. Pero la población, los logros de la población colonial y inmediatamente postcolonial en Haití son increíbles. Lo que ese pueblo esclavizado logra en la historia de la humanidad es inaudito. Claro, nuestro ADN cultural debía contener un poco más de resistencia frente a quien nos ha intervenido militarmente y frente a quien nos ha agredido económicamente, por ejemplo. Pero Estados fíjate, Unidos comenzó administrando. ¿Dónde se resume ese ADN cultural? En la conciencia que tenemos tú, yo y todos los demás. Ya, bueno. ¿Cuál es? Es el escepticismo. El escepticismo. Y yo le pongo, hace poco hablaba yo con una figura pública dominicana que me hablaba y me cuestionaba, y yo le decía, y él, sabiendo quién era, le digo, pero ¿y cómo no se puede ser escéptico en una sociedad donde te digan que el padre de la patria, de la democracia? Ya. Bueno. ¿Entiendes? Sí, entonces, por supuesto. O sea, que el padre, ¿tú no dijiste lo que decían del padre de la patria? O sea, que por decreto el padre de la democracia dominicana es Joaquín Balaguer. Pero para toda una serie de personas que vivieron el régimen Trujillo y que vivieron los 12, etcétera, su conversión al final no fue suficiente. Entonces, crea un escepticismo entre lo que se dice y lo que se hace. Este libro... Yo te juro por Dios una cosa y después... En política se hace lo que conviene y así sucesivamente. Bueno, este libro, Los Herederos, el ADN cultural del dominicano, lo recomendamos, es un esfuerzo intelectual y una reflexión histórico, económica, antropológica y cultural de la sociedad dominicana de hoy,
partiendo de este análisis Hable de lo que propaganda ocurrió. porque es para discutir. Es para discutirlo, es un libro de debate. Déjame decirte una cosa para evitar malos entendidos. Yo termino el prólogo citando a Descartes, un parrafito que lo voy a Sí, citar sí. así como un poquito de memoria. Descartes. Donde dice, mire, yo escribo esto porque a mí me ayudó, a mí, tercer hijo de mi madre, me ha ayudado a entender la complejidad de la sociedad dominicana. Cuando yo veo que pasó esto y pasó esto y pasó así, bueno, y cómo, ¿entiendes? ¿Cómo se entiende? Sí, O esto es... obviamente. Entonces, eso no es la verdad. Y eso No es la verdad, mentira. es para discutir. Es una teoría que por definición no es ni verdad, Sí. pero es para discutir. Pero te encuentras cada vez con personas que después que han leído el libro te dicen, quiero discutirlo contigo, que, Fernando. Bienvenido Porque sea. no es el tabaco, el rey, el padre señor de la cultura dominicana. Lo fue. Lo fue, muy bien. Y yo lo digo, lo fue. Está bien. Muchas gracias a Fernando Ferrán y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo. Y para seguir conversando. Sí, sí.